Marcos Santana caminaba por su lujoso apartamento en Higienópolis, una obra maestra de diseño y modernidad que podría haber sido portada de cualquier revista de arquitectura. Los ventanales de piso a techo ofrecían una vista privilegiada de São Paulo, una ciudad que nunca parecía dormir. Alrededor de él había obras de arte cuidadosamente seleccionadas, muebles importados y un silencio tan perfecto que rozaba lo inquietante. Todo estaba impecable, como un cuadro estático en el que ningún detalle escapaba al control de su dueño. Esa era la vida de Marcos, un hombre que había construido su propio imperio desde cero. Desde muy joven, supo que el éxito era una batalla que debía librarse con precisión quirúrgica y sangre fría. Mientras otros soñaban con placeres simples, él ambicionaba la cima y contra todas las probabilidades la alcanzó. No era solo el dueño de una empresa sólida, sino también un estratega implacable, conocido en el mundo corporativo por su habilidad para tomar decisiones rápidas y efectivas. En las reuniones todos guardaban silencio cuando él hablaba. Su palabra era ley, su presencia inquebrantable. Pero al final del día, cuando las luces de la ciudad comenzaban a brillar, algo dentro de él quedaba en penumbra. Marcos tenía una rutina que cualquiera envidiaría. Se levantaba a las 5 de la mañana sin fallar, comenzando su día con una carrera en su cinta de última generación. Después, su desayuno balanceado, preparado cuidadosamente por su empleada, lo esperaba. A las 7 en punto, ya estaba vestido con un traje hecho a medida, impecable como siempre. Su Jaguar XFF lo aguardaba en la cochera, listo para recorrer las calles de São Paulo con elegancia. Todo parecía encajar perfectamente en su vida, como las piezas de un reloj suizo. Pero a medida que las horas avanzaban, la perfección del día se desmoronaba en su mente, dejando solo el eco de una pregunta que nunca se atrevía a formular en voz alta. ¿Esto es todo? Aquella noche, Marcos se detuvo frente a su ventana, mirando la ciudad iluminada como si buscara algo entre las luces titilantes y las sombras de los rascacielos. Tenía todo lo que cualquier hombre podría desear: riqueza, reconocimiento y un estatus que pocos alcanzaban. Sin embargo, una sensación persistente de vacío lo perseguía, como un fantasma al que podía huir. Había intentado llenarlo antes. Dos matrimonios fallidos donde el amor se convirtió en un campo de batalla. Viajes a destinos exóticos que solo lograban distraerlo temporalmente. Fiestas lujosas llenas de ruido y caras sonrientes que al final no significaban nada. Las noches eran lo peor. Sentado en su poltrona de cuero, con un whisky en la mano, contemplaba las luces de la ciudad, mientras el silencio de su apartamento se hacía ensordecedor. A veces los recuerdos de su infancia lo asaltaban, especialmente la voz de su padre, un hombre orgulloso que siempre le decía: «Somos Santanas, nacimos para dejar huella». Aquellas palabras eran su combustible, pero también su condena, porque, aunque había logrado todo lo que se propuso, sentía que su legado era un castillo de cristal, frágil y vacío. Esa noche, como tantas otras, Marcos se prometió que encontraría la manera de llenar ese vacío, solo que esta vez algo dentro de él le decía que el dinero y el éxito no serían suficientes. Marcos había llegado a una conclusión ineludible. El problema no era el dinero, ni su carrera, ni siquiera los matrimonios fallidos que había dejado atrás. Había algo más profundo, un vacío que ningún contrato millonario ni reconocimiento público podía llenar. El whisky en su mano tembló levemente mientras contemplaba la ciudad una vez más desde su ventana. Era casi como si las luces que tanto admiraba se burlaran de él, recordándole que su vida estaba rodeada de brillo pero carente de sustancia. Fue entonces cuando surgió la idea. Un hijo. La simpleza de esa palabra lo golpeó con fuerza. Durante años había descartado la posibilidad de tener descendencia. Sus matrimonios no solo habían sido desastrosos, sino que también lo convencieron de que el amor y las relaciones solo traían complicaciones. Pero un hijo era diferente. Un hijo significaba continuidad, alguien que pudiera llevar el apellido Santana más allá de su propia vida. No era amor, era legado. Y por primera vez en años, Marcos sintió que había encontrado una solución al vacío que lo atormentaba. Decidido, abrió su laptop y comenzó a investigar. ¿Cómo podría tener un hijo sin involucrarse en las complejidades emocionales que tanto detestaba? La tecnología y la ciencia habían avanzado mucho, existían opciones. Leyó sobre inseminación artificial, sobre vientres de alquiler, sobre contratos que aseguraban que nada saliera del plan. Marcos no estaba interesado en un romance, en una familia en el sentido tradicional.
Lo que quería era claro, directo y sobre todo controlado. Un niño que pudiera moldear a su imagen, alguien a quien enseñar, preparar y convertir en el heredero perfecto. Sin embargo, había un obstáculo. Por más calculador que fuera, esto no era una simple transacción de negocios. Necesitaba encontrar a alguien que compartiera su visión, alguien dispuesto a embarcarse en un acuerdo tan poco convencional. No podía ser cualquiera. Tenía que ser alguien que comprendiera que esto no era sobre emociones, sino sobre propósito. En los días siguientes, la idea creció en su mente como una obsesión. Cada vez que veía a las familias en las calles o escuchaba a sus colegas hablar de sus hijos, el deseo de concretar su plan se intensificaba. Pero también sabía que era una decisión que no podía tomarse a la ligera. Esto no era una empresa, no era un contrato comercial. Esto era, de alguna forma, el inicio de algo que trascendería en su vida. Una noche, mientras revisaba las opciones que había encontrado, se detuvo. Había algo que no encajaba. Por más que leyera sobre contratos, cláusulas y acuerdos legales, una duda persistía en su mente. ¿Qué pasaría si las emociones se interponían? ¿Qué pasaría si, una vez que el niño naciera, descubriera que el control que tanto valoraba no era suficiente para enfrentar lo desconocido? Marcos cerró la laptop con un suspiro frustrado. Por primera vez se sintió vulnerable ante su propia idea, pero al mismo tiempo sabía que no podía detenerse. Ese vacío, esa sensación de que todo lo que había construido desaparecería con él, no lo dejaría en paz hasta que hiciera algo al respecto. No podía seguir adelante sin dar el siguiente paso, por incierto que fuera. Y así, esa noche, decidió que encontraría a la persona adecuada. Alguien dispuesto a aceptar sus términos. Alguien que, como él, estuviera más interesado en un propósito que en las emociones. No sabía quién sería, ni cómo la encontraría, pero lo que sí sabía era que estaba dispuesto a arriesgarlo todo por su legado. Los días se sucedieron con la monotonía precisa que definía la vida de Marcos, hasta que algo inesperado irrumpió en su rutina. Aquella tarde, mientras conducía su Jaguar por las congestionadas calles de São Paulo, su mente iba ocupada revisando mentalmente los puntos de una reunión que acababa de terminar. En el fondo, sonaba una música instrumental que apenas notaba, un sonido de fondo que parecía encajar con la frialdad calculada de su existencia. Se detuvo en un semáforo cerca del Parque Ibirapuera, uno de los pocos lugares donde el caos de la ciudad daba paso a una sensación de respiro. Mientras esperaba, algo llamó su atención. A través de la ventana del automóvil, una figura apareció en su periferia. Era una mujer joven, quizás en sus veintitantos, aunque el desgaste en su rostro hacía difícil adivinar su edad exacta. Su cabello estaba desordenado, sus ropas eran simples y gastadas, pero había algo en su mirada que lo detuvo. No era una mirada de súplica ni de desafío, sino algo más profundo, una mezcla de dignidad y agotamiento que desentonaba con su apariencia. Ella se acercó con pasos firmes, aunque cargados de un peso invisible, y se detuvo junto a la ventana de su coche. Sin dudar, habló con una voz baja pero firme. ¿Tienes algo para mí? No era un pedido, tampoco una exigencia. Sus palabras parecían surgir de la costumbre, como si aquello fuera parte de un diálogo que ya había ensayado 1000 veces. Marcos giró lentamente el rostro hacia ella, sorprendido por su atrevimiento. Durante años había perfeccionado la habilidad de evitar el contacto visual con personas como ella. Los desamparados no cabían en su mundo, y menos aún en sus pensamientos. Sin embargo, algo lo retuvo. Los ojos de aquella mujer lo miraban sin rastro de vergüenza, sin rastro de sumisión, y por un instante se sintió incapaz de desviar la mirada. No, respondió finalmente con un tono frío y decidido, como si el breve silencio hubiera sido suficiente para reafirmar las barreras entre sus mundos. El semáforo cambió a verde y él aceleró, dejando a la mujer detrás, pequeña e insignificante en el retrovisor. Pero algo era distinto esta vez. Con cada calle que cruzaba, la imagen de la mujer regresaba a su mente. Sus ojos, su voz, la manera en que se mantuvo erguida frente a él, incluso en su aparente fragilidad. Trató de ahogar ese pensamiento, centrándose nuevamente en los números y estrategias que solían ocupar su mente. Sin embargo, la imagen persistía como un eco constante. Por primera vez en años, algo había logrado sacarlo de su burbuja de control absoluto. Finalmente, después de varios minutos de lucha interna, tomó una decisión que no se parecía en nada a las que solía tomar. Dio media vuelta,
ignorando el cronograma que ya iba atrasado, y regresó al cruce donde había visto a la mujer. Su corazón, aunque no lo admitiera, latía con fuerza. Al llegar, la encontró en el mismo lugar, apoyada en un poste, con la mirada fija en algún punto distante, como si el mundo no le ofreciera nada nuevo. Detuvo el coche a un lado de la acera, bajó la ventanilla y esta vez le habló con una firmeza distinta. Sube, sin preguntas. La mujer lo miró con desconfianza, pero no se movió. Sus ojos escrutaron los de Marcos, buscando algo que pudiera delatar sus intenciones. ¿Por qué?, preguntó finalmente, dando un paso atrás. Su voz no tenía miedo, pero sí una cautela que él entendió de inmediato. Marcos suspiró, frustrado por tener que dar explicaciones. No estoy aquí para hacerte daño ni perder el tiempo. Quiero ayudarte, pero a mi manera. Es tu decisión. Ella lo miró por unos segundos más, evaluándolo con una intensidad que pocos se atrevían a dirigirle. Y entonces, con una calma desconcertante, aceptó. Subió al coche, aunque mantuvo las manos cerca de la puerta, lista para huir si era necesario. Mientras Marcos arrancaba el vehículo, una sensación desconocida se apoderó de él. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba actuando fuera del guión que él mismo había escrito para su vida. Y curiosamente no le desagradaba. El silencio en el interior del Jaguar era casi tangible mientras avanzaban por las calles de São Paulo. Marcos mantenía las manos firmes sobre el volante, los ojos fijos en la carretera, mientras Clara, como ella había dicho que se llamaba, miraba por la ventana, aunque no parecía realmente observar nada. En sus gestos había una mezcla de desconfianza y resignación, como si estuviera acostumbrada a no esperar nada bueno de los extraños, pero tampoco dispuesta a dejar pasar cualquier posibilidad que pudiera mejorar su situación, por pequeña que fuera. ¿A dónde me llevas?, preguntó finalmente, rompiendo la tensión que había llenado el coche. Su tono era neutral, sin rastros de temor, pero con una clara intención de obtener respuestas. Marcos no apartó la mirada de la carretera mientras respondía, con ese tono directo que usaba incluso en las reuniones más tensas de su empresa. A un lugar tranquilo donde podamos hablar. Esto no es algo que pueda explicarse en medio del tráfico. Clara arqueó una ceja, claramente desconfiada. ¿Hablar? ¿De qué exactamente? Él no contestó de inmediato. Había planeado cada palabra que diría desde el momento en que decidió que quería un hijo, pero la presencia de Clara había trastocado cualquier guión que hubiera ensayado. Finalmente se limitó a decir, de una oportunidad, algo que podría cambiar tu vida. Ella dejó escapar una pequeña risa incrédula. ¿Cambiar mi vida? ¡Qué original! ¿Sabes cuántas veces me han dicho eso? Siempre termina igual. Promesas vacías. Marcos la miró de reojo por un instante, lo suficiente para notar la dureza en sus ojos. No había cinismo, sino una verdad cruda que solo alguien que ha vivido en las sombras puede transmitir. Aceleró ligeramente, como si el movimiento del coche pudiera acortar la distancia emocional entre ambos. No soy como las personas que has conocido antes. Ella se limitó a rodar los ojos, pero no dijo nada más. Llegaron a un café pequeño y discreto, alejado del bullicio de las avenidas principales. Marcos sabía que el lugar tenía la privacidad que necesitaba para la conversación que estaba por tener. Clara dudó antes de bajar del coche, pero finalmente lo siguió al interior. Eligieron una mesa en una esquina, lejos de las pocas personas que estaban allí. Marcos pidió un café negro para sí mismo y un jugo para ella, sin siquiera preguntarle qué prefería. Clara lo notó, pero no protestó. En su mente era mejor observarlo y tratar de entender qué pretendía, en lugar de desgastarse por detalles. Cuando llegaron las bebidas, Marcos se inclinó ligeramente hacia adelante, sus manos entrelazadas sobre la mesa, y la miró directamente a los ojos. Voy a ser directo, porque no soy bueno con rodeos, empezó, su tono tan firme como cuando dirigía una junta. Quiero tener un hijo, y creo que tú podrías ayudarme con eso. El jugo de Clara quedó suspendido a medio camino de sus labios mientras lo miraba incrédula. ¿Qué dijiste? Su voz apenas era un susurro, como si no estuviera segura de haber oído bien. Lo que escuchaste. Quiero un hijo, pero no quiero una relación, ni dramas, ni complicaciones emocionales. Quiero que sea un acuerdo, limpio, claro, con un contrato que garantice que ambas partes sepan lo que están haciendo. Clara dejó el vaso sobre la mesa con un golpe seco y se cruzó de brazos, su mirada ahora más dura que antes. ¿Y por qué yo? ¿Qué te hace pensar que yo sería la persona adecuada para algo así?
Marcos no titubeó, porque tienes algo que la mayoría de las personas no tienen: firmeza, resiliencia. Lo vi en tus ojos cuando me pediste ayuda. No estás buscando caridad, estás buscando una salida. Esto es una oportunidad, Clara, una que podría beneficiarnos a los dos. Ella lo observó en silencio, procesando sus palabras. Había escuchado muchas propuestas extrañas en su vida, pero esta era, sin duda, la más inusual. Una parte de ella quería levantarse y salir corriendo, pero otra, más pragmática, sabía que Marcos tenía razón en algo. No tenía mucho que perder. Hablas como si esto fuera un negocio, dijo finalmente, con una mezcla de incredulidad y desafío. Porque lo es, respondió él sin dudar. Pero uno en el que ambos podemos ganar. Piensa en ello, Clara. No estoy pidiéndote una respuesta ahora, solo quiero que lo consideres. Ella lo miró por un momento más, luego tomó el vaso y dio un largo sorbo, como si el jugo pudiera ayudarla a ordenar sus pensamientos. Está bien, dijo al fin, su voz cargada de cautela. Lo pensaré, pero que quede claro, no confío en ti. No confío en nadie. Marcos asintió, como si hubiera esperado exactamente esa respuesta. No espero que lo hagas, solo espero que tomes la mejor decisión para ti. Clara no respondió, solo lo miró, tratando de descifrar si había algo detrás de su propuesta, algo que no estuviera viendo. Pero, por ahora, no había nada más que decir. Ambos sabían que acababan de cruzar un umbral del que no habría retorno. Clara no sabía qué pensar mientras caminaba por las calles de São Paulo esa noche. La conversación con Marcos seguía resonando en su mente, cada palabra calculada que él había pronunciado, cada pausa deliberada que había dejado para que ella procesara lo que decía. No era la primera vez que alguien intentaba venderle un sueño, pero esta vez la propuesta era diferente. No había promesas de amor eterno ni falsas esperanzas. Había una frialdad en sus palabras que, de alguna forma, la hacía sentirse más segura. Y eso era lo que más la inquietaba. Por otro lado, Marcos tampoco podía dejar de pensar en Clara. Mientras revisaba documentos en su oficina, la imagen de la joven con los ojos llenos de una mezcla de desafío y cautela se colaba entre las cifras y gráficos que normalmente dominaban su atención. Había algo en ella que no podía definir del todo, algo que lo hacía dudar de su propio plan por primera vez desde que decidió tener un hijo. Sin embargo, su lógica lo mantenía firme. Clara era la candidata perfecta para esto. No había espacio para emociones, solo una necesidad mutua que ambos podían satisfacer. Los días siguientes fueron extraños para ambos. Marcos, acostumbrado a tener el control absoluto, descubrió que la espera de la respuesta de Clara lo hacía sentir una inquietud poco familiar. Odiaba no poder predecir su decisión. Mientras tanto, Clara seguía evaluando la propuesta. Había algo en Marcos que la desconcertaba. No era el típico hombre rico que simplemente buscaba aprovecharse de su posición. Había algo más profundo en sus ojos, algo que ella no podía descifrar, y eso la hacía preguntarse si debía arriesgarse. Finalmente, después de varios días, Clara tomó una decisión. No era una decisión fácil, pero la realidad era que su vida no le ofrecía muchas opciones. Sabía que aceptar significaba entrar en un mundo completamente ajeno al suyo, pero también significaba una oportunidad que nunca antes había tenido: estabilidad, seguridad y tal vez la posibilidad de algo más. Así que tomó el teléfono que Marcos le había dejado y marcó su número. Marcos respondió al primer timbrazo como si hubiera estado esperando esa llamada todo el tiempo. Clara, dijo, su voz más suave de lo habitual. Lo haré, respondió ella sin rodeos, pero con una condición: quiero que todo esté por escrito. No voy a confiar en tu palabra ni en la mía. Necesito garantías. Marcos no se sorprendió. Sabía que Clara era alguien que no daba un paso sin asegurarse de que el terreno fuera firme. Por supuesto, respondió. Voy a encargarme de que los mejores abogados redacten un contrato. Será justo para ambos. Esa misma tarde, Marcos se reunió con Clara en su despacho. A pesar de las comodidades del lugar, Clara no pudo evitar sentirse fuera de lugar. Todo estaba impecable, perfectamente ordenado, como el propio Marcos. Él le ofreció un contrato extenso, lleno de términos legales y cláusulas que garantizaban los derechos y responsabilidades de ambos. Clara pasó horas revisándolo, aunque sabía que no entendía del todo la jerga legal. ¿Es esto realmente todo?, preguntó al final, levantando la vista hacia él. ¿No hay nada más que deba saber? No hay nada más, respondió Marcos con sinceridad. Todo lo que quiero es un hijo. Tú decides el resto. Ella lo miró con intensidad, tratando de encontrar alguna fisura en su fachada.
pero no encontró nada. Firmó el contrato, sintiendo que acababa de abrir una puerta hacia lo desconocido. A partir de ese momento, Clara y Marcos comenzaron un proceso que sería tan caótico como transformador. Ella se mudó a un pequeño apartamento que él le alquiló, un espacio limpio y funcional que estaba muy lejos del desorden al que estaba acostumbrada. Los primeros días fueron tensos. Marcos visitaba con frecuencia, supervisando cada detalle del proceso médico que los llevaría a cumplir su objetivo. Pero cada visita parecía más una inspección que un encuentro personal, lo que no hacía más que irritar a Clara. ¿Siempre eres así de controlador?, le preguntó una tarde mientras él revisaba los informes médicos que acababan de recibir. ¿O es algo que aprendiste a hacer para que todos te teman? Marcos levantó la vista, claramente sorprendido por su tono. No es control, es eficiencia, respondió con frialdad. Me gusta que las cosas salgan como las planeo. Clara soltó una risa sarcástica. Claro, porque la vida siempre sigue los planes, ¿no? Ese intercambio marcó el inicio de una serie de roces entre ambos. Marcos veía a Clara como alguien impulsiva, caótica y poco confiable, mientras que Clara veía en Marcos a un hombre rígido, incapaz de relajarse y disfrutar de las cosas simples. Sin embargo, entre las discusiones, comenzaron a surgir pequeños momentos de comprensión. Marcos empezó a notar la fortaleza de Clara, su capacidad de enfrentar adversidades sin quejarse. Y Clara, aunque nunca lo admitiera, comenzó a ver en Marcos algo más que un hombre frío y calculador. Había una vulnerabilidad en él oculta detrás de esa fachada de perfección. Aunque ninguno lo sabía aún, algo más que un simple contrato estaba comenzando a formarse entre ellos. Algo que ni siquiera el control obsesivo de Marcos ni la resistencia de Clara podrían detener. El proceso médico comenzó de inmediato, y tanto Marcos como Clara se encontraron inmersos en una rutina desconocida para ambos. Las consultas médicas se volvieron un eje central de sus días, con análisis, evaluaciones y reuniones con especialistas que parecían hablar un idioma propio. Marcos, con su enfoque metódico, supervisaba cada detalle, asegurándose de que nada escapara a su control. Clara, por su parte, enfrentaba todo con una mezcla de curiosidad y resignación, acostumbrada a adaptarse a cualquier situación, por más extraña que fuera. Una mañana, durante una de las primeras consultas, Clara se sentó en la camilla mientras el médico explicaba los pasos del procedimiento. Marcos estaba allí, como siempre, con los brazos cruzados y una expresión seria que no dejaba entrever emoción alguna. Clara lo observó de reojo, preguntándose cómo alguien podía permanecer tan frío frente a algo tan trascendental. ¿Siempre eres así de rígido?, le preguntó de repente, rompiendo la explicación del médico. Marcos levantó la vista, claramente molesto por la interrupción. ¿Perdón? Que si siempre tienes esa cara de todo debe salir perfecto o el mundo se va a acabar, insistió ella, cruzando los brazos y arqueando una ceja. El médico, incómodo, tosió ligeramente antes de continuar con la explicación, pero Marcos no respondió. Solo ajustó su postura, ignorando el comentario de Clara, aunque ella no pudo evitar notar cómo sus labios se tensaban ligeramente, como si contuvieran una respuesta. Ese pequeño intercambio marcó el tono de las interacciones entre ellos durante las semanas siguientes. Marcos no podía entender cómo Clara podía tratar un tema tan delicado con tanta despreocupación, mientras que ella no soportaba la forma en que él parecía reducir todo a números y resultados. A pesar de eso, una rutina comenzó a formarse entre ambos. Cada consulta, cada reunión con los médicos, cada conversación pero necesaria los acercaba un poco más, aunque ninguno de los dos estuviera dispuesto a admitirlo. Una tarde, después de una consulta particularmente larga, Marcos decidió llevar a Clara a comer. No era algo que hiciera habitualmente, pero sentía que debía mantenerla en un entorno controlado, donde pudiera supervisarla de cerca. Eligieron un restaurante tranquilo, con un ambiente sofisticado pero discreto, que contrastaba notablemente con la ropa sencilla de Clara y su actitud relajada. Mientras esperaban la comida, Clara apoyó los codos en la mesa y lo miró directamente. Sabes, todo esto sigue pareciendo surrealista para mí. Es decir, míranos. Tú, un tipo rico con un Jaguar y un plan perfectamente estructurado. Yo, alguien que literalmente vivía en la calle hace unas semanas. Y aquí estamos, planeando tener un hijo juntos. Si alguien me lo hubiera contado, me habría reído en su cara. Marcos no pudo evitar una ligera sonrisa, aunque se esforzó por disimularla.
La vida tiene formas curiosas de juntar a las personas. ¿Curiosas?, replicó Clara con una risa suave. Es un completo desastre, Marcos, pero supongo que estoy aprendiendo a vivir con eso. Por primera vez, Marcos no tuvo una respuesta preparada. Simplemente la miró, preguntándose cómo alguien que había vivido tantas dificultades podía mantener ese sentido del humor. Y aunque nunca lo admitiría, sintió un extraño respeto por ella. A medida que pasaban los días, Marcos comenzó a notar pequeños cambios en sí mismo. Las cosas que antes parecían importar tanto, como el orden perfecto o la puntualidad absoluta, comenzaron a desvanecerse ligeramente en presencia de Clara. Había algo en su naturaleza caótica que lo hacía cuestionar su propia rigidez, aunque no sabía si eso era algo bueno o simplemente una fuente constante de frustración. Por su parte, Clara también comenzó a ver a Marcos bajo una nueva luz. Aunque seguía siendo frío y controlado, empezó a percibir destellos de humanidad en él, momentos en los que parecía bajar la guardia, aunque fuera por unos segundos. Y aunque no lo entendía del todo, algo en ella comenzó a suavizarse. Ambos seguían siendo opuestos en casi todos los sentidos, pero en ese momento, con todas las tensiones y diferencias que los separaban, algo más profundo empezaba a crecer entre ellos, algo que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. El tiempo pasó y el procedimiento médico finalmente dio resultados. Clara estaba embarazada. La confirmación llegó en una consulta que ambos habían anticipado con diferentes emociones. Para Marcos, era un paso lógico en un plan bien diseñado, el cumplimiento de un objetivo. Para Clara, sin embargo, era algo que iba mucho más allá de lo que podía expresar. La noticia de que un niño no, tres, como descubrirían más tarde, estaba creciendo dentro de ella, la dejó en un estado de confusión y asombro que no podía explicar. La consulta había transcurrido en el acostumbrado ambiente de profesionalismo. El médico, después de realizar el ultrasonido, les dio la noticia con una sonrisa. Tengo buenas noticias. Parece que el procedimiento fue un éxito. Clara, estás embarazada y además tenemos una sorpresa. No es solo un bebé, sino tres. El silencio se apoderó de la sala por unos segundos. Clara lo rompió con una risa nerviosa que rápidamente se transformó en una mezcla de incredulidad y pánico. ¿Tres? ¿Está seguro? Su máquina no está rota, doctor. El médico sonrió, señalando la pantalla del ultrasonido. No, no está rota. Aquí están. Tres corazones latiendo con fuerza. Felicidades. Clara miró a Marcos, esperando ver alguna reacción en su rostro siempre controlado. Para su sorpresa, él parecía más impactado de lo que había esperado. Estaba completamente inmóvil, con la mirada fija en el monitor. No era posible descifrar si estaba emocionado, aterrorizado o ambas cosas al mismo tiempo. ¿Tres?, repitió finalmente, como si la palabra tuviera que salir de sus propios labios para ser real. Eso parece, confirmó el médico. El viaje de regreso al apartamento de Clara fue silencioso, pero no el tipo de silencio incómodo que a menudo los rodeaba. Esta vez, el aire estaba cargado de algo diferente, algo que ninguno de los dos sabía cómo nombrar. Clara, mirando por la ventana, intentaba procesar la idea de llevar tres vidas dentro de ella. La idea de un solo bebé ya era suficiente para desestabilizarla, pero tres, eso era un nivel completamente nuevo de responsabilidad, uno que no sabía si estaba lista para asumir. Marcos, por su parte, estaba en una lucha interna que rara vez experimentaba. Había planeado todo meticulosamente y había anticipado casi todos los escenarios posibles, pero no esto. Tres hijos no solo complicaban el plan, sino que también ponían en duda su capacidad de manejar algo que ya no podía controlar. Cuando llegaron al apartamento, Clara rompió el silencio. Bueno, al menos no será aburrido, ¿verdad?, dijo, intentando aligerar la tensión con una sonrisa nerviosa. Marcos la miró por un momento antes de soltar un suspiro. No, definitivamente no será aburrido. En los días que siguieron, ambos comenzaron a adaptarse a la realidad de los trigéminos. Marcos, con su manera metódica, comenzó a hacer arreglos adicionales. Contrató enfermeras, reorganizó los planes médicos, incluso compró una cuna especial diseñada para múltiples bebés. Clara, aunque agradecida por todo lo que él hacía, no podía evitar sentir que todo esto era demasiado clínico, demasiado distante. Una tarde, mientras Marcos estaba en su oficina y Clara reorganizaba las pequeñas mantas que había comenzado a recibir como regalo, sintió el primer movimiento. Fue como un leve aleteo, una sensación que nunca había experimentado antes. Instintivamente colocó una mano sobre su abdomen y susurró: ¿Es así como empieza todo?
Por primera vez, Clara sintió que algo dentro de ella cambiaba. Esto no era solo un acuerdo, no era solo un contrato. Había algo real, algo vivo, creciendo dentro de ella. Y aunque todavía no sabía cómo se sentiría al final de todo esto, en ese momento se permitió un pequeño destello de esperanza. Por otro lado, Marcos también estaba cambiando, aunque no lo admitiera. Las noches se volvían más largas mientras pensaba en los 3 bebés que llegarían pronto. Por más que intentara convencerse de que todo esto era solo parte de un plan, algo más profundo estaba surgiendo en él, algo que lo desconcertaba y lo asustaba al mismo tiempo. Las semanas avanzaron, y con ellas la relación entre Clara y Marcos comenzó a adquirir una dinámica completamente nueva. La noticia de los trigéminos había creado una tensión invisible, pero también una conexión inesperada. Ambos estaban inmersos en preparativos que parecían interminables: consultas médicas, compras de equipos para bebés y una larga lista de detalles que debían resolverse antes de la llegada de los 3 pequeños. Sin embargo, entre todo este caos, algo más estaba ocurriendo, algo que ninguno de los dos estaba dispuesto a reconocer del todo. Una mañana, Marcos llegó al apartamento de Clara con un paquete bajo el brazo. Había estado pasando más tiempo allí últimamente, siempre con una excusa práctica: revisar los informes médicos, asegurarse de que todo estuviera en orden, o simplemente llevar algo que pensaba que ella podría necesitar. Pero en esta ocasión, Clara notó algo diferente en él, algo que no podía precisar. ¿Qué traes ahora?, preguntó ella, secándose las manos con un trapo de cocina después de haber estado reorganizando un pequeño armario que ahora contenía las primeras cosas de los bebés. Marcos dejó el paquete sobre la mesa del comedor con un gesto casi incómodo. Son libros sobre maternidad y crianza de múltiples. Pensé que podrían ser útiles. Clara lo miró con una mezcla de sorpresa y diversión. ¿Libros? ¿De crianza? Marcos, no sabía que eras un experto en bebés. Él rodó los ojos y se cruzó de brazos. No soy un experto, pero pensé que podrías querer leer algo. Es mejor estar informados, ¿no crees? Ella se acercó, tomó el paquete y lo abrió con curiosidad. Había al menos 4 libros, todos con títulos muy técnicos que hablaban de lactancia, sueño y desarrollo infantil. Clara no pudo evitar reírse. ¿De verdad crees que voy a leer todo esto? Apenas tengo tiempo para dormir. Podrías intentarlo, respondió él con una leve sonrisa, aunque había un destello de algo más en sus ojos. Era como si realmente le importara, como si quisiera asegurarse de que ella estuviera lo mejor preparada posible. Clara dejó los libros sobre la mesa y lo miró fijamente. ¿Por qué haces esto, Marcos? ¿De verdad crees que los libros van a prepararnos para algo como esto? Porque seamos honestos, ninguno de los dos tiene idea de lo que estamos haciendo. Marcos se quedó en silencio por un momento, sus ojos encontrando los de ella. Tal vez no, admitió finalmente, pero quiero intentarlo, quiero que esto funcione. No solo por los bebés, sino también por nosotros. Clara no supo qué responder. Había algo en la sinceridad de sus palabras que la desarmó por completo. Por más controlado y rígido que fuera, en ese momento parecía vulnerable, incluso humano, y eso la hizo sentirse extrañamente conectada con él. Esa tarde, mientras Clara hojeaba uno de los libros con más curiosidad de la que quería admitir, Marcos se quedó en el apartamento, ayudándola con tareas simples. Era extraño verlo fuera de su elemento, más relajado, incluso torpe al intentar armar una de las cunas que habían llegado ese día. Clara lo observaba en silencio, divertida, pero también sorprendida por la dedicación que parecía estar mostrando. ¿Siempre fuiste tan malo con las herramientas?, le preguntó en un momento, mientras él luchaba por encajar una de las piezas. Prefiero delegar estas cosas, respondió él, claramente frustrado, lo que hizo que Clara soltara una carcajada. Aunque ninguno de los dos lo dijera en voz alta, ese día marcó un cambio importante entre ellos. Las barreras que habían estado levantadas desde el principio comenzaron a resquebrajarse, y por primera vez ambos empezaron a imaginar lo que podría ser compartir algo más que un acuerdo. Esa noche, cuando Marcos se fue, Clara se quedó sentada en el sofá con uno de los libros en su regazo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que quizás no estaba completamente sola en esto. Había algo en Marcos, algo que estaba cambiando, y aunque todavía no sabía qué significaba eso, no pudo evitar sonreír al pensar en ello. El apartamento de Clara se había transformado en una especie de centro de operaciones para los preparativos de los trigéminos.
Había cajas apiladas en las esquinas, cunas recién ensambladas y pequeños detalles que comenzaban a darle al espacio una calidez que nunca antes había tenido. Pero con cada paso que daban hacia el gran día, la relación entre Clara y Marcos también parecía evolucionar, lenta pero inevitablemente. Una tarde, Clara estaba sentada en el sofá con las piernas cruzadas, doblando pequeñas ropas de bebé que habían llegado en una de las muchas entregas recientes. La luz del sol se colaba por las cortinas, iluminando su rostro mientras tarareaba suavemente una canción que recordaba de su infancia. Marcos llegó poco después, cargando una bolsa con más cosas que él. En su típica manera organizada, había decidido que necesitaban. ¿Más cosas?, preguntó Clara, levantando la vista mientras sostenía un diminuto par de zapatillas en las manos. ¿Dónde piensas que voy a meter todo esto? Este lugar ya parece un almacén. Marcos dejó la bolsa en la mesa y se encogió de hombros. Estaba en la lista. Necesitamos estar preparados. Ella soltó una risa leve, colocando las zapatillas sobre el sofá. ¿Sabes qué creo? Creo que estás más nervioso de lo que quieres admitir. Todos estos planes y listas son solo tu manera de lidiar con el hecho de que no tienes idea de lo que viene. Él la miró fijamente, sus ojos mostrando un destello de incomodidad. Clara lo había pillado. Pero en lugar de negarlo, se dejó caer en el sillón frente a ella, suspirando profundamente. Tienes razón, no tengo idea de lo que estoy haciendo. Esto está completamente fuera de mi zona de confort. Clara arqueó una ceja, sorprendida por su honestidad. ¿Lo ves? No fue tan difícil admitirlo. Marcos le lanzó una mirada de advertencia, pero había un rastro de humor en su expresión. No te acostumbres. No soy de los que hacen confesiones con frecuencia. Clara rió suavemente, pero en el fondo no pudo evitar sentirse un poco más conectada con él. Había algo genuino en ese momento, algo que iba más allá del contrato que los había unido inicialmente. Por primera vez, ella vio en Marcos a alguien que no tenía todas las respuestas. Alguien que estaba luchando con las mismas dudas y miedos que ella. Más tarde, mientras organizaban juntos las cosas en el pequeño armario del cuarto que ahora servía como un improvisado bario, Clara se detuvo por un momento, sosteniendo un pequeño peluche en las manos. ¿Alguna vez pensaste que estarías aquí haciendo todo esto?, preguntó, sin mirarlo directamente. Marcos, que estaba colocando pañales en un estante, se detuvo y la miró. No. Para ser honesto, nunca imaginé que estaría en esta situación. Todo esto no estaba en mis planes. ¿Y ahora?, presionó ella, girándose para enfrentarlo. Él se quedó en silencio por un momento, como si estuviera considerando sus palabras cuidadosamente. Finalmente, dijo, ahora, creo que estoy empezando a entender que algunos de los mejores momentos de la vida no se pueden planear. Clara sonrió, pero no dijo nada. Esa simple respuesta significaba más para ella de lo que estaba dispuesta a admitir. Era como si, por primera vez, ambos estuvieran comenzando a aceptar que esta experiencia no era solo un acuerdo práctico, sino algo mucho más profundo. Esa noche, después de que Marcos se fue, Clara se quedó sola en el apartamento. Se sentó en el sofá abrazando el pequeño peluche que había estado organizando antes. Pensó en sus propias palabras, en cómo le había preguntado a Marcos si alguna vez imaginó estar aquí. La verdad era que ella tampoco lo había imaginado. Nunca en su vida pensó que tendría algo que se pareciera a una familia, y mucho menos que esa familia incluyera a alguien como él. Mientras miraba las cunas alineadas en el cuarto, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Y aunque todavía había una gran incertidumbre sobre lo que el futuro les deparaba, en ese momento, Clara supo que no estaba sola en esta aventura. De alguna manera, Marcos estaba a su lado, y eso por ahora era suficiente. Las semanas continuaron, y con cada día que pasaba, Clara y Marcos se encontraban más sumergidos en los preparativos para la llegada de los trigéminos. Aunque sus interacciones seguían estando teñidas de sus personalidades opuestas, la rigidez de Marcos y la espontaneidad de Clara, ambos comenzaron a encontrar un extraño ritmo de cooperación, como si los pequeños conflictos entre ellos fueran parte de un proceso necesario para entenderse mejor. Una tarde lluviosa, Marcos llegó al apartamento de Clara con un paquete de comida que había mandado a preparar especialmente para ella. Había leído en algún lugar que la nutrición era clave durante el embarazo, y aunque Clara solía burlarse de su obsesión por controlar cada aspecto de la situación, aceptaba de buena gana los pequeños gestos.
Espero que no te importe, pero traje algo de comer, dijo Marcos mientras entraba, dejando su paraguas goteando en la entrada. Clara, que estaba sentada en el sofá con una manta sobre las piernas, lo miró con una sonrisa irónica. ¿De verdad crees que puedes alimentar a 3 bebés y a mí al mismo tiempo con una de esas dietas gourmet tuyas? Él soltó un suspiro, acostumbrado a sus comentarios sarcásticos. Es comida balanceada, Clara. Pensé que habíamos hablado de esto. Ella se encogió de hombros. Balanceada o no, mientras tenga chocolate al final, no me quejaré. Marcos dejó la comida en la cocina y volvió con 2 platos en la mano. Clara se movió para hacerle espacio en el sofá, sorprendida de que él hubiera decidido quedarse a comer con ella. No era algo común. Normalmente, Marcos mantenía cierta distancia, como si estuviera constantemente recordándose a sí mismo que esto era un acuerdo, no una relación. Sin embargo, algo en esa tarde lluviosa parecía diferente. Mientras comían en silencio, el sonido de la lluvia golpeando las ventanas llenaba el aire con una calma inesperada. Clara lo miró de reojo, notando cómo su expresión normalmente tan dura y contenida parecía más relajada. Incluso ella, que siempre lo veía como una máquina de perfección y control, comenzaba a notar pequeños destellos de humanidad en él. ¿Sabes, Marcos?, dijo de repente, rompiendo el silencio. Eres un tipo raro. Él levantó una ceja, claramente intrigado. ¿Raro? ¿Por qué? Porque tienes todo este aire de ser alguien que lo tiene todo bajo control, pero luego haces cosas como traer comida para asegurarte de que estoy bien. No es exactamente lo que esperaba de alguien como tú. Marcos no respondió de inmediato. En su lugar, colocó su plato en la mesa y se volvió hacia ella. No sé si eso es un cumplido o una crítica. Clara sonrió. Un poco de ambos, supongo. La conversación fluyó más naturalmente después de eso y por un momento parecía que las tensiones habituales entre ellos se desvanecían. Clara incluso se permitió bajar la guardia lo suficiente como para compartir algunas historias de su infancia, momentos simples y duros que marcaron su vida antes de terminar en la calle. Marcos escuchó con atención, algo poco habitual en él, y por primera vez se sintió genuinamente impresionado por su resiliencia. Has pasado por mucho, Clara, dijo finalmente con un tono de respeto que ella no esperaba. Más de lo que la mayoría de la gente podría soportar. Ella se encogió de hombros como si no fuera gran cosa. Eso es lo que haces cuando no tienes opción. Sigues adelante, porque quedarte quieta no es una alternativa. La conversación quedó flotando en el aire después de eso, y ambos se sumieron en un silencio cómodo, algo que rara vez ocurría entre ellos. La lluvia seguía cayendo con fuerza afuera, pero dentro del apartamento todo parecía más tranquilo. Esa noche, después de que Marcos se fuera, Clara se quedó mirando el paquete de comida vacío en la mesa. Era un gesto simple, pero le recordaba que de alguna manera él se preocupaba por ella. No era algo que él dijera en voz alta, ni algo que ella esperaba, pero estaba ahí en los pequeños detalles. Mientras apagaba las luces y se preparaba para dormir, no pudo evitar pensar que, tal vez, todo esto estaba comenzando a convertirse en algo mucho más profundo de lo que ambos habían anticipado. El día comenzó como cualquier otro, pero el aire en el apartamento de Clara se sentía cargado de anticipación. Los meses habían pasado con rapidez y la fecha del parto se acercaba a pasos agigantados. Las consultas médicas se habían vuelto aún más frecuentes y la relación entre Clara y Marcos, aunque seguía siendo un campo minado de personalidades opuestas, había encontrado una especie de equilibrio. Esa mañana Clara se despertó con una sensación extraña. No era dolor exactamente, pero algo en su cuerpo le decía que las cosas estaban a punto de cambiar. Se levantó con cuidado, apoyando una mano en su ya abultado vientre, mientras intentaba sacudirse la somnolencia. La luz del sol entraba tímidamente por las ventanas, pero había un peso en el ambiente que no podía ignorar. Marcos llegó poco después, como de costumbre. Había adoptado la rutina de visitarla casi a diario, siempre con alguna excusa: traer provisiones, asegurarse de que todo estuviera en orden o simplemente supervisar cómo se sentía Clara. Pero ese día, apenas cruzó la puerta, notó que algo no estaba del todo bien. ¿Estás bien?, preguntó, dejando su maletín en la entrada mientras se acercaba a ella con una mirada de preocupación. Clara, que estaba sentada en el sofá, respiró profundamente antes de responder. Creo que los bebés están planeando su gran entrada. Marcos se quedó inmóvil por un momento, como si intentara procesar sus palabras. ¿Ahora? ¿Estás segura?
Parece que estoy bromeando, replicó Clara con una mueca mientras otra contracción la hacía inclinarse hacia adelante. Definitivamente no es una falsa alarma. Sin perder más tiempo, Marcos tomó el teléfono y comenzó a organizar todo. Llamó al médico, al hospital y a las enfermeras que ya estaban listas para asistirlos en cuanto fuera necesario. Clara, aunque agradecida por su eficiencia, no pudo evitar soltar una risa nerviosa. Sabes que no puedes programar esto como una de tus reuniones, ¿verdad? Los bebés tienen su propio horario. Él ignoró su comentario, concentrado en asegurarse de que todo estuviera bajo control. Minutos después, ayudó a Clara a levantarse con cuidado, llevando consigo la pequeña maleta que ella había preparado semanas antes. Vamos, es hora de irnos. El trayecto al hospital fue tenso, pero silencioso. Clara, con las contracciones cada vez más frecuentes, respiraba profundamente, tratando de mantener la calma. Marcos, por su parte, conducía con una concentración casi obsesiva, sus manos firmes en el volante mientras sus pensamientos parecían estar en un torbellino. Al llegar, el personal médico los recibió de inmediato, y Clara fue llevada a una sala preparada especialmente para partos múltiples. Marcos la acompañó hasta la puerta, donde se detuvo, visiblemente incómodo. ¿Quieres que entre contigo?, preguntó, su voz menos firme de lo habitual. Clara lo miró, sorprendida por la pregunta. ¿Vas a poder manejarlo, señor Control Absoluto? Él esbozó una leve sonrisa, aunque sus ojos delataban un nerviosismo que rara vez mostraba. Creo que puedo intentarlo. Finalmente, Marcos entró en la sala con ella, colocándose junto a su lado mientras los médicos comenzaban a prepararse. Clara, agotada pero decidida, apretó su mano con fuerza durante cada contracción. Esto no estaba en el contrato, murmuró entre dientes, lo que provocó una leve risa de Marcos a pesar de la situación. Los minutos parecieron horas y el ambiente en la sala estaba cargado de adrenalina. Entonces el primer llanto llenó el aire. Clara dejó escapar un sollozo de alivio mientras el médico levantaba al primer bebé. Poco después llegaron los otros dos, y cada uno de sus llantos parecía más fuerte y claro que el anterior. Clara miró a Marcos con lágrimas en los ojos. «Lo logramos», susurró, su voz llena de emoción. Marcos no dijo nada, pero cuando miró a los tres pequeños que acababan de llegar al mundo, algo en su expresión cambió. Era una mezcla de asombro, alivio y algo que Clara nunca había visto antes en él. Amor puro. El regreso al apartamento después del parto fue un torbellino de emociones y ajustes. Clara, agotada, pero llena de un nuevo propósito, se encontró en un mundo completamente diferente al que había conocido. Ahora su vida giraba en torno a tres pequeños que parecían absorber toda su energía y al mismo tiempo darle más razones para seguir adelante. Marcos, por su parte, estaba sumido en una mezcla de responsabilidad y admiración. Desde el primer momento en que vio a los bebés, algo dentro de él cambió. Su habitual rigidez comenzó a dar paso a una versión más humana de sí mismo, aunque todavía luchaba por adaptarse al caos que había llegado a su vida. Una mañana, apenas unos días después de que Clara y los bebés regresaran a casa, Marcos llegó al apartamento cargado con bolsas. Traje más pañales y fórmula. También hablé con el pediatra esta mañana. Quiere que los llevemos a una revisión la próxima semana. Clara, que estaba sentada en el sofá con uno de los bebés en brazos, lo miró con una sonrisa cansada. ¿Sabes qué? Si no supiera que eres un ejecutivo, pensaría que estás practicando para ser el padre del año. Él dejó las bolsas sobre la mesa y se encogió de hombros. Solo quiero asegurarme de que todo esté bajo control. Clara soltó una risa suave mientras miraba al pequeño en sus brazos. Marcos, si algo he aprendido estos últimos días es que no puedes controlar nada cuando se trata de bebés. Ellos tienen su propio ritmo, y nosotros solo estamos aquí para seguirles el juego. Marcos frunció el ceño como si estuviera procesando esa idea por primera vez. Eso es complicado para mí. Sí, me imagino, respondió Clara con una sonrisa. Pero créeme, intentar controlarlo todo solo te hará enloquecer. Esa conversación marcó el tono de los días que siguieron. Marcos comenzó a involucrarse más, no solo con los aspectos logísticos, sino también en los momentos más íntimos. Clara lo encontró una noche en el cuarto de los bebés, sosteniendo a uno de ellos mientras le susurraba suavemente. Se quedó en la puerta, observándolo en silencio, sorprendida por la ternura en su voz y en sus gestos. ¿Te estás acostumbrando al caos?, preguntó, entrando finalmente en la habitación. Marcos levantó la vista hacia ella, con una pequeña sonrisa.
Digamos que estoy aprendiendo a improvisar. Eso es todo un logro para ti, respondió Clara, dejando escapar una risa ligera mientras se acercaba. Era un progreso lento, pero real. Marcos, que siempre había confiado en la estructura y la previsibilidad, comenzaba a aceptar que no había manual para esto. Y Clara, que había aprendido a vivir día a día sin expectativas, encontraba consuelo en el esfuerzo genuino de Marcos por estar presente. Una noche, mientras los bebés dormían y el apartamento estaba extrañamente silencioso, Clara y Marcos compartieron un momento raro de tranquilidad en el sofá. Clara, con una taza de té en las manos, miraba a través de la ventana hacia las luces de la ciudad. ¿Alguna vez imaginaste que estarías aquí haciendo todo esto?, preguntó de repente, sin apartar la vista del paisaje. No, admitió Marcos después de un momento. Nunca pensé que tendría hijos, mucho menos 3 al mismo tiempo. Pero hizo una pausa buscando las palabras. Pero creo que esto es lo que siempre faltó, aunque no lo sabía. Clara lo miró, sorprendida por la sinceridad en su voz. Había algo en su tono que la hizo sentir que estaba viendo a un Marcos que nunca antes había conocido, uno que estaba dejando de lado su máscara de perfección para mostrar quién realmente era. Creo que estás aprendiendo más rápido de lo que crees, respondió con una sonrisa. Gracias a ti, dijo él suavemente, desviando la mirada como si esas palabras fueran demasiado difíciles de sostener. El silencio que siguió fue cómodo, lleno de una conexión que ambos estaban comenzando a reconocer. Clara tomó un sorbo de su té, preguntándose si tal vez todo lo que había vivido la había llevado exactamente a este momento. Con Marcos, con los bebés, con una vida que, aunque desordenada e impredecible, finalmente parecía tener un propósito. El caos cotidiano en el apartamento de Clara se había convertido en una rutina inesperadamente satisfactoria. Los trigéminos marcaban el ritmo de sus días y noches, con sus llantos, risas y pequeños momentos de tranquilidad que parecían durar apenas un respiro antes de que todo volviera a comenzar. Clara se había acostumbrado a la falta de sueño, al desorden constante y a esa sensación de cansancio que nunca desaparecía del todo, pero que ahora llevaba con una sonrisa. Marcos, por otro lado, continuaba adaptándose a su nuevo papel. Aunque al principio parecía distante, su compromiso con los bebés y con Clara era cada vez más evidente. Había momentos en los que Clara lo encontraba en el cuarto de los bebés a altas horas de la noche, simplemente observando a los pequeños dormir. Era un lado de él que no había esperado ver, y con cada día que pasaba se daba cuenta de que Marcos estaba cambiando de formas que ni siquiera él entendía completamente. Una tarde, mientras Clara estaba en la cocina intentando preparar algo rápido de comer, escuchó el sonido familiar de la puerta abriéndose. Marcos entró cargando más bolsas, algo que ya se había convertido en un hábito para él. Sin siquiera saludar, dejó las bolsas en la mesa y miró a Clara, que lo observaba con una mezcla de diversión y curiosidad. ¿Qué trajiste ahora?, preguntó, secándose las manos en un trapo de cocina. Un poco de todo, respondió él mientras comenzaba a sacar cosas de las bolsas. Pañales, juguetes, más ropa de bebé y esto. Sacó un pequeño móvil de cuna con figuras de estrellas y lunas, colocándolo sobre la mesa como si fuera un trofeo. Clara dejó escapar una risa mientras se acercaba. ¿Un móvil? ¿No crees que está exagerando un poco con todas estas compras? Tal vez, admitió él con una leve sonrisa. Pero vi esto y pensé que les gustaría. Además, cualquier cosa que ayude a que duerman más tiempo vale la pena, ¿no crees? Ella asintió, aún sonriendo. Era extraño cómo estos gestos, que antes habrían parecido innecesarios o exagerados, ahora la conmovían de una manera que no podía explicar. Marcos estaba haciendo un esfuerzo genuino por ser parte de todo, y eso no pasaba desapercibido para ella. Esa noche, mientras instalaban juntos el móvil en una de las cunas, Clara no pudo evitar mirarlo con algo más que gratitud. Había algo en la forma en que él se concentraba en asegurarse de que todo estuviera perfecto, en cómo se detenía cada vez que uno de los bebés hacía el más mínimo ruido. Era una imagen tan diferente del hombre frío y controlador que había conocido meses atrás. ¿Qué?, preguntó Marcos al notar que lo estaba observando. Solo estoy pensando en lo mucho que has cambiado, respondió ella, apoyándose contra la pared. No eres el mismo hombre que conocí. Él dejó de ajustar el móvil por un momento, girándose para mirarla. ¿Eso es algo bueno o algo malo? Definitivamente es algo bueno, dijo ella con una sonrisa suave.
Creo que estás empezando a darte cuenta de lo que realmente importa. Marcos no respondió de inmediato, pero algo en su mirada cambió. Supongo que tenía que aprender de alguien, dijo finalmente, su voz baja pero cargada de significado. Clara sintió que sus mejillas se calentaban ligeramente, pero no dijo nada más. En cambio, se acercó a la cuna y observó cómo las pequeñas figuras del móvil giraban lentamente. Por un momento, todo parecía estar en calma. Cuando los bebés finalmente se durmieron esa noche, Clara y Marcos compartieron una taza de té en el sofá. Era un ritual que habían empezado recientemente, un momento de tranquilidad en medio del caos. Clara miró a Marcos mientras él sostenía su taza, notando el leve cansancio en sus ojos, pero también algo más, una paz que antes no estaba allí. ¿Sabes algo?, dijo ella, rompiendo el silencio. Creo que estamos haciendo un buen trabajo. Marcos sonrió levemente, algo raro pero cada vez más frecuente. Yo también lo creo. Y por primera vez, Clara sintió que no estaba sola en esto. Tenía a los bebés, sí, pero también lo tenía a él. Y aunque todavía había preguntas sin respuesta, ese momento era suficiente para hacerle creer que todo iba a estar bien. Las semanas siguientes trajeron una sensación de estabilidad que Clara nunca había imaginado posible en medio del caos de criar a 3 recién nacidos. Aunque la casa todavía era un campo de batalla de pañales, biberones y juguetes, ella y Marcos parecían haber encontrado un ritmo que funcionaba. No era perfecto, pero era suyo, y eso era suficiente. Marcos, que siempre había sido el maestro del control y la previsión, ahora pasaba más tiempo improvisando. Aunque aún mantenía su meticulosidad cuando se trataba de planificar cosas como citas médicas y suministros, había aprendido a aceptar que no todo podía controlarse, especialmente cuando se trataba de 3 pequeños que parecían tener su propia agenda. Una noche, después de que los bebés finalmente se quedaran dormidos, Clara se encontró sentada en el sofá con una copa de vino en la mano. Había pasado semanas soñando con un momento de paz como ese, y ahora que lo tenía, casi no sabía qué hacer con él. Marcos estaba en la cocina, limpiando los restos de la cena, algo que antes habría sido completamente ajeno a él. Cuando terminó, entró en la sala y se dejó caer en el sillón frente a ella, luciendo tan cansado como Clara se sentía. Durante unos momentos ninguno de los dos dijo nada. El silencio no era incómodo, era más bien un respiro necesario después de un día largo. ¿Sabes algo?, dijo Clara finalmente, rompiendo el silencio. Creo que esta es la primera vez que me siento humana en semanas. Marcos sonrió, un gesto pequeño pero sincero. Eso significa que estamos haciendo algo bien, ¿no? Supongo que sí, respondió ella, girándose ligeramente para mirarlo. Aunque todavía no entiendo cómo puedes manejar todo esto y seguir siendo tan tú. Él arqueó una ceja. ¿Tan yo? Ya sabes, impecable, organizado, como si nada pudiera derribarte, explicó ella, agitando la mano en su dirección. Mientras yo estoy aquí con manchas de leche en la camiseta y el cabello hecho un desastre. Marcos dejó escapar una risa baja, algo que Clara había llegado a disfrutar cada vez que ocurría. No estoy tan impecable como crees, solo lo disimulo mejor. Clara se rió, sacudiendo la cabeza. Claro, porque admitir que estás al borde del colapso no va con tu marca personal. Algo así, respondió él, con un brillo de humor en los ojos. Pero luego su expresión se suavizó, aunque debo admitir que todo esto, es más difícil de lo que pensé que sería. Bienvenido al club, dijo Clara, alzando su copa como si brindara por él. Pero ¿sabes algo, Marcos? Lo estás haciendo bien. Muy bien, de hecho. Él sostuvo su mirada por un momento como si evaluara el peso de sus palabras. Eso significa mucho, viniendo de ti. Clara sintió un nudo en la garganta ante la sinceridad de su tono. Había sido fácil mantener las cosas ligeras y evitar conversaciones profundas, pero en ese momento sintió que era hora de abordar lo que estaba creciendo entre ellos. Marcos, comenzó, dejando su copa en la mesa. ¿Alguna vez pensaste que esto se convertiría en algo más? ¿Que no sería solo un acuerdo, sino esto? Señaló con un gesto amplio a su alrededor, abarcando la casa, a los bebés y a ellos dos. Él se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas mientras la miraba directamente. No, admitió. Nunca lo planeé, pero ahora que estamos aquí, no puedo imaginarlo de otra manera. Las palabras de Marcos la dejaron sin aliento por un momento. No eran las grandes declaraciones de amor que veía en las películas, pero para alguien como él eran igual de significativas. Clara asintió lentamente, sintiendo que algo dentro de ella se asentaba. Yo tampoco,
dijo finalmente con una leve sonrisa. Supongo que eso significa que estamos en esto juntos. Definitivamente juntos, respondió Marcos, devolviéndole la sonrisa. En ese momento, bajo la suave luz de la sala y con la paz temporal que reinaba en la casa, Clara supo que estaban construyendo algo real, algo que no había estado en ninguno de sus planes, pero que se sentía más auténtico que cualquier cosa que hubieran imaginado. Las semanas pasaban y la casa que antes era un refugio de silencio y orden, ahora vibraba con una energía constante. Los días comenzaban temprano y terminaban tarde, pero en medio del caos había algo que Clara y Marcos no podían negar. Cada vez se sentían más como una familia. Sin embargo, en el fondo de sus pensamientos, ambos sabían que aún había cosas sin resolver. Aunque habían llegado a un entendimiento tácito sobre su lugar en esta nueva dinámica, había preguntas que ninguno se atrevía a plantear. Era una mañana lluviosa cuando Rafael apareció de nuevo. Había pasado algún tiempo desde su última visita, y Clara no pudo evitar notar la ligera incomodidad de Marcos al verlo entrar. Rafael, con su habitual carisma y su sonrisa relajada, parecía ajeno a cualquier tensión. Llevaba en las manos un paquete cuidadosamente envuelto que dejó sobre la mesa mientras miraba a los bebés con un brillo genuino en los ojos. Pensé que ya era hora de pasar a saludar, dijo, dirigiéndose a Clara con una calidez que era difícil ignorar, y claro, traer un pequeño regalo para los más pequeños de la casa. Clara sonrió mientras abría el paquete, revelando 3 pequeños suéteres tejidos a mano. Son hermosos, Rafael. Muchas gracias. ¿Pero tú hiciste esto? Rafael rió, sacudiendo la cabeza. No, pero una amiga lo hizo. Yo no soy tan talentoso con las agujas, me temo. Marcos observaba desde el otro lado de la sala con los brazos cruzados y un semblante que no delataba sus pensamientos, pero Clara podía sentir la tensión en su postura. Durante los siguientes minutos, Rafael conversó con ella sobre los bebés, compartiendo anécdotas y consejos que parecían fluir con naturalidad. Clara disfrutaba de su compañía, pero no podía ignorar la manera en que Marcos permanecía al margen, como si estuviera deliberadamente dejando espacio. Finalmente, Rafael pareció captar la atmósfera. Se levantó con un suspiro ligero y miró a Clara. Bueno, parece que llegué en un momento ocupado, pero no quería dejar pasar más tiempo sin ver cómo estaban todos. Clara asintió, agradecida por su visita, pero consciente de la mirada fija de Marcos en el fondo. Gracias por venir, de verdad significa mucho. Cuando Rafael se fue, el silencio que dejó a su paso fue casi palpable. Clara, sintiendo la necesidad de abordar lo obvio, se giró hacia Marcos, que todavía estaba parado junto a la ventana, mirando la lluvia caer. ¿Vas a decir algo o solo vas a quedarte ahí actuando como si nada hubiera pasado?, preguntó con suavidad, pero con firmeza. Marcos giró lentamente la cabeza hacia ella, sus ojos más serios de lo habitual. No tengo nada que decir sobre Rafael. Si quieres que él esté aquí, no es mi lugar para discutirlo. Clara dejó escapar un suspiro, sabiendo que había algo más detrás de sus palabras. Marcos, no es sobre Rafael, es sobre nosotros, sobre lo que estamos haciendo aquí, con los bebés, con todo esto. No podemos seguir evitando la conversación. Él se acercó, cruzando los brazos como si buscara protegerse de lo que venía. ¿Qué conversación, Clara? Pensé que estábamos en esto juntos. Lo estamos, dijo ella, su voz firme pero no dura. Pero eso no significa que esté todo resuelto. Lo que Rafael hizo fue recordarme que todavía estamos navegando en terreno incierto y necesitamos ser claros sobre hacia dónde vamos. Marcos asintió lentamente, procesando sus palabras. Tienes razón, pero no soy bueno en esto, Clara. Nunca lo he sido. Todo lo que sé es que no quiero perder lo que tenemos. Ella sonrió ligeramente, conmovida por la honestidad que tan raramente veía en él. Entonces empecemos por ahí, por admitir que estamos construyendo algo aunque no sepamos exactamente qué es. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, Clara sintió que ambos estaban en la misma página. La conversación no resolvió todo, pero abrió una puerta. Una puerta que los llevaba más allá del contrato inicial, más allá de las dudas, hacia algo más profundo. Algo que ni Rafael ni el pasado de Marcos podían tocar. La posibilidad de un futuro real juntos. Esa noche, después de la conversación que habían tenido, Clara se encontró sentada en el sofá del salón, sola, mientras los bebés dormían profundamente en sus cunas. La casa estaba en silencio, salvo por el sonido del leve tic-tac del reloj en la pared. La lluvia seguía cayendo fuera,
creando una melodía suave que llenaba el espacio con una sensación extraña de calma. Marcos había desaparecido en su oficina momentos después de su charla, dejándola con sus pensamientos. Clara sabía que había dado un paso importante al poner sobre la mesa lo que ambos evitaban, pero también sentía el peso de la incertidumbre. No era fácil saber hacia dónde se dirigían o cómo se vería su relación en el futuro, pero al menos ahora estaban hablando de ello. Unos minutos después, Clara escuchó pasos suaves que se acercaban. Marcos apareció en la puerta del salón con una expresión que no dejaba claro si estaba nervioso o decidido. En sus manos sostenía una pequeña caja que ella no había visto antes. Se quedó de pie frente a ella, sin decir nada al principio, como si estuviera intentando encontrar las palabras correctas. ¿Qué tienes ahí?, preguntó Clara, alzando una ceja, curiosa. Marcos respiró hondo y caminó hacia el sofá, sentándose a su lado. Puso la caja en la mesa frente a ellos y la abrió lentamente, revelando un álbum de fotos. Clara se inclinó hacia adelante, sorprendida. «Esto», comenzó Marcos, su voz más suave de lo normal. «Esto es algo que he guardado durante mucho tiempo. No estoy seguro de por qué lo traje esta noche, pero después de lo que hablamos, sentí que era el momento adecuado». Clara miró el álbum, notando que estaba lleno de imágenes antiguas. Marcos empezó a pasar las páginas con cuidado, y las fotos revelaron una versión completamente diferente de él. Había imágenes de su infancia, momentos felices con sus padres, cumpleaños y lo que parecía ser su primera casa. La sonrisa de Marcos en esas fotos era tan natural y despreocupada que Clara casi no lo reconoció. «Esto era antes de todo», dijo Marcos, con un toque de melancolía en su voz. «Antes de que mi padre muriera, antes de que me convirtiera en quien soy ahora. Siempre guardé esto porque me recordaba que hubo una vez en la que las cosas eran simples. Y creo que lo estoy compartiendo contigo porque me haces querer volver a esa simplicidad». Clara no pudo evitar sentir cómo su pecho se apretaba. Era raro ver a Marcos tan abierto, tan vulnerable. No dijo nada al principio, permitiendo que él continuara. «Cuando empecé todo esto contigo pensé que era solo un plan, algo práctico», admitió. «Pero ahora me doy cuenta de que por primera vez en años estoy construyendo algo que no depende de contratos o números. Algo real. Y eso es por ti». Clara se quedó en silencio, procesando sus palabras. Finalmente colocó una mano sobre la de él, apretándola suavemente. «Marcos, sé que esto no ha sido fácil para ninguno de los dos, pero también sé que ambos hemos cambiado mucho desde que empezó todo esto, y aunque el futuro todavía sea incierto, sé que estoy exactamente donde quiero estar». Él la miró con algo en sus ojos que no había mostrado antes, gratitud y un amor profundo que ni siquiera él parecía entender del todo. «Yo también, Clara. Yo también». Esa noche, sentados juntos con el álbum de recuerdos entre ellos, el futuro parecía menos aterrador. Por primera vez, Clara y Marcos no se enfocaron en lo que podría salir mal, sino en lo que estaban construyendo juntos. En ese momento entendieron que no era perfecto, pero era suficiente. Era real. Y eso era todo lo que necesitaban.